Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acudir a este encuentro. Me parece muy importante que se celebren este tipo de reuniones, pues un poco para conocernos y debatir sobre psicodélicos. Y nada, vamos a entrar un poco en materia. Soy consciente de que mi conferencia, de que mi charla, pues es la menos científica de todas las que se van a abordar aquí hoy. Pero bueno, también es fruto de la investigación, de la experiencia y bueno, quisiera simplemente compartirlos con todos vosotros y vosotras. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues vamos a intentar de alguna manera explicar cómo el MDMA, siguiente, por favor, potencia la conexión entre dos personas a la hora de utilizarlo en experiencias sexuales, ¿no? Ya Stalin Nasgrove hablaba sobre las experiencias de unidad dual como una experiencia transpersonal importante que podemos encontrar, por ejemplo, en las madres con sus hijos cuando están amamantando, incluso cuando lo tienen el bebé dentro, cuando están gestando. Y también, evidentemente, la conexión que se puede producir entre dos personas a través del sexo o a través del uso de drogas o de psicodélicos. Bueno, pues tenemos una molécula muy importante que es el MDMA. Yo no os voy a hablar de ella, para eso están José Carlos y Fernando Caudevilla, que han escrito mucho sobre ello. Yo simplemente soy un usuario. Y bueno, pues simplemente lo que quiero comentaros es cómo el MDMA utilizado de una forma sistemática en la experiencia sexual pues puede proporcionarnos una experiencia de unión con nuestra pareja, de éxtasis y de completa fusión, ¿no? Creo que, bueno, una de las cosas que veo últimamente es que los psicodélicos se están usando pues, para investigación en trastornos psicológicos. Y creo que también es muy importante, creo que ya lo apuntaron antes, que los psicodélicos también estén al alcance de la población general, de que personas o individuos sanos puedan utilizar los psicodélicos para tener una vida mejor, una vida más plena, más feliz, para llegar al autoconocimiento, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues el MDMA proporciona, pues como todos sabemos, euforia, empatía, y nos vamos a detener en el carácter entactógeno, empatógeno que produce la MDMA, que es precisamente lo que va a provocar que la experiencia de fusión sexual se complete, ¿no? El MDMA tiene esa facilidad para derribar barreras, para desinhibir completamente todas esas barreras que se interponen muchas veces en las parejas y bueno, digamos que... Pasamos a la siguiente, por favor. Que vamos a utilizar técnicas del Tantra para llevar esa energía Kundalini al máximo y potenciar la unión de la pareja. Pasamos a la siguiente. Una de las cosas que tiene el sexo con MDMA es que cuando lo usamos para tener una experiencia de fusión, o sea, no todo el mundo puede tener una experiencia sexual con MDMA por diversos motivos, porque simplemente el MDMA produzca un efecto, pues en algunas personas demasiado potente como para pensar en entablar una relación sexual. Pero en el caso de que sí podamos mantenerlo, o sea, el sexo con MDMA es un sexo tranquilo, pausado, no hay prisas. La eyaculación deja de tener sentido, o sea, es más el sentir ese proceso, esa unión, esas caricias, esos besos, que se intensifican de una forma notable, o sea, es que mediante la práctica del sexo con MDMA, todo se intensifica de una manera
brutal, o sea, nos sentimos muy en el presente, en ese momento donde se está produciendo esa caricia o ese beso, ¿no? Existen diversas técnicas tántricas que facilitan la experiencia. Por ejemplo, el sexo oral acostado sobre el lado derecho es una de las posturas que podemos utilizar, o una de las que más favorecen esa experiencia de unión es la mujer, o sea, Shakti. Vamos a hablar Shiva y Shakti. Shiva es el masculino, Shakti es el femenino. Pues ella sobre el hombre, ahorcajada, se dice, ¿no? Ahorcajada, sí, es la palabra. Pues digamos que de alguna manera pues, facilita mucho más la penetración y se produce esa conexión tanto física como espiritual que debe producirse en la experiencia del MDMA. Esta experiencia no es de una sola persona, esta experiencia tiene que darse en las dos personas a la vez, o sea, es una experiencia de fusión, de unidad, donde tú sientes lo que está sintiendo ella y ella siente lo que está sintiendo él. Realmente, o sea, con la práctica es muy posible replicar esta experiencia y creo que es digamos que es lo bonito de utilizar el MDMA para el sexo, ¿no? Que es esa experiencia de unión que tienes con tu pareja y de alguna manera también revitaliza esa unión con tu pareja, ¿no? Fomenta una conexión espiritual que va mucho más allá y creo que, desde mi punto de vista, todo el mundo debería probarlo alguna vez para sentir esa unión, ¿no? Es que muchas veces, y es una de las cosas de las que quería reivindicar con mi charla, es que el MDMA debería volver a usarse como sustancia para la terapia en pareja. O sea, hay muy pocos estudios, sí que hay estudios que se han realizado en los últimos años, pero principalmente en los años 70 y 80, hasta que se prohibió la MDMA, era muy habitual utilizar el MDMA en terapia de pareja. Y es por eso por lo que quiero, de alguna manera, reivindicar que los terapeutas que estén aquí presentes tomen un poco de conciencia de cómo fomentar este tipo de terapias, que actualmente, evidentemente, en España no las podemos realizar de manera legal, pero sí que se pueden hacer de forma underground y de alguna manera aportar ese beneficio no solo a la pareja, sino a la sociedad, ¿no? Que estamos hablando de bienestar común, no solo individual. Y bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, es que he perdido el PowerPoint. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, partes de la similitud que hay entre el MDMA y el Tantra son la conciencia profunda, la conciencia elevada, la presencia del presente, el énfasis en la energía sexual, pero sobre todo la disolución del ego. O sea, una de las cosas que tenemos en ese momento presente es que nos abandonamos totalmente a ese momento y es ahí donde se produce la disolución del yo y la fusión con el otro. Y bueno, simplemente eso, ¿no? Que el tiempo pues, parece detenerse en cada instante que tomamos MDMA, o sea, que estamos haciendo la experiencia. A lo largo del tiempo he podido constatar que hay como una serie de patrones que se reproducen. Pasa a la siguiente, por favor. Siguiente. Ahora. Bueno, hay una serie de patrones que se reproducen, que es la forma de tomarlo. Estamos hablando de que el MDMA produce sus efectos entre los 45 minutos y la hora. La dosificación que propongo para realizar digamos que esta experiencia es entre 90 y 110, dependiendo de si eres hombre o mujer, aunque evidentemente todo esto puede variar. Y luego tomar unos refuerzos cuando empezamos a notar que el efecto de la MDMA declina. Cuando tomamos MDMA, a los 45 minutos, a los 60 aproximadamente, vamos a notar esa subida. El que sea consumidor de MDMA sabe de lo que estoy hablando.
Es un momento un poco de vértigo, pero es una sensación muy, muy placentera. Ese momento, cuando estamos en pareja, creo que hay que disfrutarlo de forma individual. Creo que es un momento tan íntimo, tan introspectivo, tan de conexión con uno mismo, que hay que pues disfrutarlo en tu propio espacio mental interno. Y una vez que pasa esa ola, nos quedamos en un estado mesetario que puede durar aproximadamente 1 hora, y cuando empezamos a notar el declive tomamos el primer refuerzo. Es aquí, justo en este momento, donde se favorece ese contacto sexual. Pues ya evidentemente puede haber un juego previo, pero es aquí en este momento donde ya estamos en ese estado mesetario que nos produce, y justo cuando empezamos a ver que declina el efecto, tomamos el siguiente refuerzo de unos 40-60 miligramos. Podemos tomar un par de refuerzos más a lo largo de la noche, pero no recomiendo, y aquí está el doctor para confirmarme si sí o si no, darme una colleja, que no es conveniente pasar de los 250 miligramos. Desde mi punto de vista, a partir de esa cantidad de MDMA empezamos a notar un cierto efecto más anfetamínico, ya no es el efecto deseado que estamos buscando. Es en este momento, en el primer refuerzo, donde la experiencia sexual puede ser más intensa, ¿no? Porque todavía estamos con ese... No hemos sobrecargado demasiado nuestro sistema, y ahí podemos prolongar nuestra experiencia sexual entre 4, 6, 8 horas, pues depende del aguante de cada uno. Evidentemente, no es un estar ahí liados todo el rato. Se para, se fuma un porrito, se toma agua, se toma aire, pero no vamos a estar ahí en faena todo el rato. Bueno, a lo mejor Sánchez Dragó decía que podía estar 8 horas ahí sin tomar nada, además, pero por lo menos en mi caso yo no puedo, o sea que... y bueno, o sea, creo que... Creo que es importante saber que también el MDMA es una buena base para mezclar con otras sustancias. Hay una combinación que a mí personalmente me encanta, que es tomar aproximadamente entre medio gramo, 1 gramo de psilocibes en la toma del primer refuerzo, ¿no? Porque tardan una media hora en hacer efecto. Potenciamos los efectos psicodélicos, que aunque el MDMA en sí no es un psicodélico, sí que facilita un poco también la experiencia psicodélica. El hecho de tomar setas, precargamos nuestro cerebro de serotonina, que el MDMA es un gran consumidor de serotonina. Y bueno, no sé si me estoy alargando mucho, ¿cómo vamos de tiempo? Voy bien, yo quiero acabar ya. Y bueno, o sea, digamos que es una experiencia muy positiva, tanto a nivel personal, o sea, desde las experiencias que yo he tenido en concreto, he sentido exactamente lo que sentía mi pareja, y ella en ese momento sentía lo que sentía yo exactamente. Ha sido una cosa que he podido replicar en diferentes ocasiones, haciéndolo de forma sistemática, pero no siempre hay que seguir un sistema, o sea, es algo que se produce de forma espontánea, de forma natural, y bueno, pasamos a la siguiente. Y bueno, y no me quiero extender mucho, o sea, hace unos años publiqué un libro, he vuelto a reeditarlo, he metido en esta nueva edición guías para el terapeuta, para la terapia con MDMA en pareja, y también he hecho un pequeño capítulo también para el terapeuta que quiera iniciarse en el mundo del Tantra con el MDMA, digamos que estableciendo una serie de normas y márgenes para el desarrollo de la sesión. Así que nada, simplemente pediros a los terapeutas que consideréis la opción sobre todo los terapeutas de pareja, que consideréis la opción de utilizar el MDMA en las terapias, porque creo que puede ser enormemente útil para consagrar esa unión o para intentar recuperar esa magia perdida de las parejas, ¿no? Genera un grado de unión
tan brutal que creo que merece la pena utilizarlo. Hasta aquí mi charla.